Bueno, pues estamos en una plática más, pues de estas charlas que llevamos haciendo desde hace ya unos meses. Y el día de hoy contamos con la presencia de dos antropólogos físicos super experimentados que han trabajado temas de Texcoco. Está con nosotros Beatriz Ramírez y David López. Nos van a hablar sobre la obra hospitalaria de los juaninos en Texcoco en el siglo XVIII. Pues será algo bien interesante. Hace unos días en las publicaciones que hacíamos para promocionar este evento, eh, alguien preguntaba sobre que el convento y que la Casa de Cultura, a ver ahorita qué podemos aprender al respecto con la plática de los antropólogos que tenemos el día de hoy. Por cierto, mi nombre es Ernesto Sánchez, dirijo el proyecto con el Tiempo y pues los dejo para que los antropólogos se presenten uno por uno. Estamos haciendo todo con sana distancia. Vamos a empezar con el antropólogo David López. En este momento, listo. Ok, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta plática. Vamos a ver este trabajo que hemos iniciado nosotros desde hace ya como 3 años. Lo comenzamos y todo fue a raíz de que iniciamos nuestro proceso de preparación para el doctorado y resulta ser que tuvimos que entrar al padrón de la cátedra para poder revisar qué tipo de fuentes y escritos eran los que existían ahí, y nos topamos con este pequeño librito, el cual vamos a tratar de desmenuzar para que ustedes puedan entender la importancia que tuvieron los juaninos aquí en Texcoco. Pasamos a la presentación. No, ¿A la presentación? La presentación. Ok, vete te presentas. Ok. Te lo dejo aquí. Okay. Con este. Con ese o con el mouse, okay. No te preocupes. Perfecto. Bueno, la imagen que estamos nosotros viendo tiene lo que sería el libro, el cual está forrado con piel de ternera. Al centro vemos un mapa de Texcoco de 1700 aproximadamente, donde estaríamos viendo hacia la parte de arriba la iglesia de San Juan de Dios, y del lado derecho estamos viendo lo que sería el libro abierto. Dadas las características de la fuente, pues las vamos a empezar a discutir. Previo a eso, tenemos nosotros que los puntos que vamos a desarrollar son 11. A mí me van a tocar un total de 6. A la doctora Beatriz le van a tocar el resto. Ahorita la vamos a presentar, pero bueno, vamos a iniciar. En este sentido, vemos que San Juan de Dios, ¿verdad?, como persona, va a nacer en Montemayor, Portugal. Él va a tener diferentes actividades en su vida laboral. Va a ser pastor, va a ser soldado, va a ser peregrino, va a ser peón de albañil, va a ser buenero. Bueno, si no saben qué es esto, es el que vende baratijas o chácharas, vendedor de libros y finalmente fraile. Es precisamente en la penúltima, cuando es vendedor de libros, va a llegar a lo que es la ciudad de Granada en España, y ahí va a conocer al padre Juan de Ávila, quien en uno de sus tantos sermones él va a quedar, pues como lo dicen ellos, tocado, porque se le va a despertar el amor hacia el prójimo, ¿sí? En este sentido, él va a tener una experiencia en un hospital, pero este hospital tenía la característica de que solo recibía a aquellas personas que aparentemente estaban locos, de tal suerte que él hizo lo posible para poder entrar. Tuvo que pasarse como loco para poder observar cuál era el tratamiento que se les daba a estas personas. Y en ese sentido, vemos que la cura por la cual las personas que eran llevadas a este lugar, pues no recibían
ningún tratamiento, salvo una serie de golpes en el cuerpo que los hacía que se desmayara, y de repente, pues eso era todo. Entonces, Juan de Dios se va a dar cuenta de que debe existir una especie de compromiso para curar tanto el alma como el cuerpo, ¿sí? Ahí va a tener esa idea de lo que sería la misericordia, y posteriormente él va a tratar de crear un hospital donde precisamente se reciba a todas las personas, ¿verdad?, humildes, y eso va a ser los inicios de su obra. Este personaje, ¿verdad?, muere en Granada, España. Para 1572 es reconocida su orden por el Papa Pío V, ¿sí? Y en 1690 va a ser canonizado como San Juan de Dios. El dato interesante es que va a ser el patrono de los hospitalarios y de los moribundos. Algo que nos llama la atención es que precisamente desde Granada, ¿verdad?, vamos nosotros a poder ver cómo es que esta orden va a tener una influencia, donde de Granada, ¿verdad?, se va a ir a Madrid, a Sevilla, a Málaga y a Antequera, que son los lugares donde van a empezar a fundar estos hospitales, y posteriormente van a pasar a otros en Alemania, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Polonia, ¿verdad? Esta obra hospitalaria va a tener influencia para lo que sería el Nuevo Mundo, en el sentido de que el virrey don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, va a solicitar al rey don Felipe III que envíe a los hermanos de San Juan de Dios para ayudar a curar a los enfermos. Bien sabemos nosotros, después de la conquista se inicia un proceso de enfermedades entre la población indígena, la cual, pues al no tener las defensas para estas enfermedades que traen los españoles, comienza una gran mortandad de población indígena. Y precisamente los hermanos de San Juan de Dios van a ser solicitados, van a mandarlos, ¿verdad?, pero van a tardar cierto tiempo en llegar a lo que sería la Ciudad de México. Es decir, van a salir con Francisco Cristóbal Muñoz y 16 frailes, van a llegar a lo que es Cuba, pero de ahí se van a tener que trasladar hacia la parte de Nicaragua. Están ahí aproximadamente un año, y después 4 de ellos, junto con con el padre Fray Juan de Sequeira, son los que van a finalmente a llegar a la Ciudad de México. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, en lo que ahorita es la Ciudad de México, la fachada de lo que es el convento hospital de San Juan de Dios en el Franz Mayer, ¿sí? Y lo característico es que en la parte de arriba de su fachada vemos nosotros a Cristo con lo que sería una granada en su mano. Esto va a ser muy característico. En el caso de la fachada aquí que tenemos nosotros de Texcoco, es el niño Dios con una granada en su mano. Ahorita vamos a ver una imagen de este lugar. Pero lo característico de precisamente los juaninos cuando llegan a la Ciudad de México es que quien les había solicitado que llegaran, ¿verdad?, se les había prometido un hospital, el cual se los iba a dar don Alonso de Rodríguez y Vado y su esposa,
pero debido al retraso que tienen precisamente en Nicaragua, este hospital del Espíritu Santo va a pasar a lo que sería los hermanos o la orden de los Hipólitos. De tal suerte que a raíz de este suceso como que va a haber un cierto roce o una fricción con los Hipólitos, ¿verdad? Pero finalmente vamos a ver que los juaninos sí les obsequian un hospital. Y entonces el marqués de Montes Claros le pide precisamente a Giuseppe López, que es hijo de Pedro López, uno de los primeros médicos que viene aquí a estas nuevas tierras, y el cual, dentro de su proceso de obra hospitalaria, va a tener el hospital de Nuestra Señora de los Desamparados. Y tenemos que a la muerte de Pedro López, pues Giuseppe también es médico, pero desgraciadamente parte de su riqueza está invertida precisamente para poder atender a los enfermos, y cuando muere Pedro López, Giuseppe tiene que compartir su herencia con otros hermanos, de tal suerte que le es difícil mantener el hospital, y a petición del marqués se los va a ceder, ¿verdad?, a los juaninos en 1604 por medio de una escritura, ¿verdad? Y es el inicio entonces de la llegada de lo que serían los juaninos aquí en la Ciudad de México. De ahí vamos a ver nosotros que se van a tener que expandir hacia otros lugares. La idea que se tenía precisamente de los hospitales es que van a ser una especie de barrera donde los viajeros, ¿verdad?, una vez que llegan al puerto de Veracruz y se empiezan a mover hacia lo que serían las ciudades adentro de provincia, puede ser que presenten algunos síntomas y tengan que ser canalizados a los hospitales, y de esta forma evitar, si es que están enfermos, que puedan hacer contaminación de las enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que los juaninos van a iniciar toda una red de hospitales que finalmente van a contribuir precisamente para poder ayudar a los más necesitados. Pero la matriz, como bien sabemos, de este grupo religioso, pues está en la Ciudad de México, y de ahí se van a empezar a expandir. Y entonces tenemos que para 1606, ¿verdad?, por real cédula, se les va a dar el convento hospital de Nuestra Señora de los Desamparados en posesión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que la corona española va a dar anualmente cierta cantidad para que pueda mantenerse el hospital. Ellos, obviamente, como una orden pobre, van a tener que salir, ¿verdad?, a solicitar la ayuda de las personas, y van a pedir caridad. En ese sentido, va a poder ayudar precisamente para el cuidado de los enfermos, y también se va a permitir que en otros lugares, por medio de esas ayudas, se puedan ir creando los hospitales, como es el caso del de Texcoco. Entonces tenemos que la influencia de los juaninos, ¿verdad?, tenemos que fundan 37 hospitales en lo que sería la Nueva España, considerando lo que sería la parte de Cuba, la parte de Filipinas, y abarcando desde Nicaragua hasta el Parral. En la actualidad, todos estos inmuebles que tenemos nosotros en México, algunos han sido otorgados a escuelas particulares o permanecen como museos, ¿sí? El caso aquí de Texcoco, bueno, pues sabemos que lo tiene el Instituto Texcoco en su cuidado,
Y bueno, eso ha permitido que este inmueble se pueda conservar. Los principios básicos que tenían los hermanos juaninos, ¿verdad? A diferencia de otras órdenes, van a ser 4, ¿verdad? El primero de ellos es la obediencia, la pobreza, la castidad y el voto de hospitalidad, que ese va a ser el punto medular de su servicio por el cual van a ser traídos a la Nueva España, porque no van a hacer distinción alguna, van a poder recibir a todos los enfermos y eso va a generar que esta orden poco a poco vaya creciendo y desde 1604 hasta lo que sería 1821, que es cuando ya no tenemos esta orden aquí, pues nos damos cuenta de la importancia. Ahora bien, dentro de lo que sería el contexto, los juaninos preferían atender a los enfermos más que dejar constancia escrita, y es por eso que en algunas partes no tenemos nosotros documentos. El caso del documento que nosotros vamos a ver, precisamente, pues tiene años, ¿verdad?, en los cuales no tenemos reporte alguno, o están arrancadas las hojas del libro, por consiguiente falta información. Bueno, dentro de lo que serían las frases para poder solicitar ayuda o a las personas es: ¿quién da más? Y acuérdate de hacer el bien, ¿sí? Eso va a ser sus frases para poder solicitar la ayuda hacia las personas. Ahora, el convento hospital en la ciudad de Texcoco, bueno, pues ahí tenemos dos imágenes, ¿verdad?, las cuales nos hablan precisamente del inmueble, y dentro de sus características es que precisamente ha tenido diferentes funciones, pero la más sobresaliente, digamos, la que tuvo la funcionabilidad, pues es obviamente el ser el hospital para la parte de la ciudad de Texcoco y los pueblos aledaños. Claro que dentro de sus características, pues había personas que llegaban de otros lugares, por decirlo, de otros estados, que también los vamos a ver, y incluso de la Ciudad de México. Seguramente aquí en Texcoco teníamos nosotros un tipo de vida más tranquilo, a diferencia del que existía en la Ciudad de México, y por eso es que se llegaba a trasladar a algunos enfermos, o dependiendo, ¿verdad?, de lo que sería la parte de el uso de las plantas medicinales. Como bien saben, la parte de Texcoco en su área de montaña pues se ha caracterizado por la utilización de las plantas medicinales, y pues existe todo un conocimiento que seguramente los juaninos también pudieron ser partícipes de asimilar y de que en sus porciones pudieran utilizarlas. Bueno, lo que estamos viendo es precisamente la imagen donde tenemos lo que sería el patio del convento hospital, la parte de lo que fue el hospital, el atrio de la nave de la iglesia. Hacia la parte de atrás teníamos nosotros lo que era el huerto medicinal. De repente aquí hay toda una discusión sobre lo que si era nada más para huerto como tal, pero bien sabemos que dentro de las características de tener un huerto, pues uno puede tener plantas para ciertos remedios caseros, ¿verdad? Y sabiendo que las plantas para hacer sus pociones a veces eran caras, o de repente podían ser utilizadas con porciones que no eran las adecuadas, pues seguramente ellos se dieron a la tarea de tener dentro de su huerto las plantas y poder hacer sus preparaciones. Eso aseguraba que precisamente
el individuo enfermo recibiera su tratamiento adecuado. Y por el otro lado, que es donde estaría ahorita la parte de la estación de tren y lo que es el mercado en las vías, pues sería todo este espacio. Anteriormente pues era el panteón y tenía muy probablemente 4 entradas. De hecho, la que se ve más como tipo entrada es la que entra hacia al planetario que tenemos en esta área de acá, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros hicimos es quitar esas estructuras para poder determinar lo que sería el espacio que llegó a tener este hospital convento. Ahora, un dato interesante es que hacia la parte de Allende, lo que es la calle de Allende, anteriormente se le conocía como calle del Cárcamo, y la figurita que estamos viendo aquí de una estructura ya prácticamente derruida, pues era precisamente ese cárcamo que llevaba el agua hacia la fuente 2 de marzo y se continuaba hasta la parte de Juárez, en la fuente de Neptuno. Pero precisamente de ahí se canalizaba hacia lo que sería el hospital, y por ahí dicen que tenía, ¿verdad?, el abastecimiento de 2 pajas de agua, o sea, por decirlo así, 2 tomas de agua, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de esta imagen. Ahora bien, tenemos nosotros que para el caso de Texcoco se va a solicitar al virrey Gaspar de Sandoval la autorización civil para poder construir este hospital, ¿verdad? Pero obviamente también la autoridad eclesiástica va a tener que dar su visto bueno, y esta lo da hasta 1699. Entonces, vemos nosotros que don Bartolomé Camacho, el presbítero, comisario del Santo Oficio, va a darle al convento para que se pueda mantener unas casas, ¿verdad?, que le van a ayudar para que pueda llevar a cabo su función de ayudar a los enfermos. Y bueno, la piedra que está a la entrada, pasando lo que sería la recepción, en lo que aparentemente es una ventana, porque anteriormente era puerta, la tapiaron. En la parte de arriba tiene el año de la fundación precisamente del convento hospital, que es de 1696. Y bueno, se les va a dar a los hermanos hospitalarios de la provincia del Espíritu Santo. Esta es una imagen precisamente de lo que sería la fuente, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que sería la característica es que los conventos de los juaninos hacia el centro del patio tenían una fuente y alrededor estaban los jardines, como que haciendo esa recreación de lo que sería el jardín divino. Va a tener 2 plantas, ¿verdad? Ahorita que vayamos viendo los elementos que contiene el escrito, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que recibían tanto a hombres como a mujeres, pero dentro de lo que nosotros tenemos en la fuente solamente habla de hombres, aunque existe por ahí una hoja, ¿verdad?, donde vemos nosotros que está rayada. Eso es porque tenemos el braille que estaba escribiendo seguramente se equivocó y anotó el caso de 3 mujeres que entraron al hospital. Seguramente había 2 libros, uno para hombres y otro para mujeres, pero al equivocarse, pues lo raya, ¿verdad? Y bueno, nos deja ese testigo de que efectivamente también se recibía a las mujeres. De hecho, Rendón Caballero en su visita hace la mención de que hay 6 camas para hombres y 4 para mujeres. Bueno, es otra imagen de lo que sería la parte del hospital convento, y en la puerta vemos hacia la parte de la horcacina donde está precisamente el niño Dios con la granada, ¿sí? Si ustedes no han tenido oportunidad de ver ese detalle, bueno, yo los invito
ahora que puedan pasar para que vean esa figura, ¿verdad?, del niño Dios con la granada, que hace alusión precisamente a la ciudad de Granada, España. Bueno, tenemos también que el Hospital Convento de Nuestra Señora de los Desamparados de Texcoco, conocido como San Juan de Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí viene la fuente. Dentro de la característica de la fuente histórica, que fue la que trabajamos, ya les mencioné, está forrada en piel de ternera, ¿sí? Y al principio viene libro donde se asientan los enfermos que se vienen a curar a este santo hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ciudad de Texcoco, ¿verdad? Para 1730. Bueno, este libro está formado por 73 fojas o hojas, como ustedes quieran, escrito por ambos lados. Va a tener reportado 6 camas, que son las que se mencionan con Rendón Caballero, ¿verdad? Y vamos a ver que debido al análisis paleográfico, es decir, de la forma de la escritura, intervinieron para este libro 9 personas. Ahora, ¿cuáles son las variables que nosotros encontramos en lo que sería este escrito? Bueno, nosotros detectamos un total de 22 variables, las cuales la primera de ellas le pusimos el número de foja, es decir, el número de hoja. Viene el nombre del enfermo, el apellido, el grupo étnico al que pertenece, ¿sí?, lugar de origen, la edad, que puede en algunos casos estar o no estar, el tratamiento de don, es decir, aquellas personas que tienen un estatus social para la sociedad novohispana, ¿verdad? En aquel entonces, pues el hecho de decirle don es una persona con un estatus alto, el nombre del padre, el apellido del padre, nombre de la madre, ¿verdad? Apellido de la madre, y en algunos datos nos menciona que no proporciona datos de los padres, es decir, no quiso dar referencia, ¿sí? El estado civil, el nombre de la esposa, los apellidos de la esposa, la enfermedad por la que viene o entra, la fecha de ingreso, día, mes, año de ingreso, fecha de egreso, día, año de egreso, y fecha de defunción y número de cama. Bueno, esos son los datos que nosotros pudimos perfectamente identificar en ese escrito. Y aquí está lo que les mencionaba yo, donde vemos que precisamente en esta parte hay líneas que están de alguna manera tachando lo que se escribió. Y bueno, ahorita la compañera Beatriz nos va a ayudar a leer lo que dice. Por favor. Dice: Guadalupe Gertrudis Escribano Zurita, española, de 70 años, viuda de don Juan Francisco González, hija de don Diego Escribano Zurita y doña Antonia Meraz, difuntos. Se entró a curar de hidropesía el día 8 de diciembre de 1754 y murió hoy, 11 de enero de 1755, en cama número 5. La siguiente: Apolonia Antonia, mestiza, de edad de 26 años, hija de Cristóbal González y Petra del Rosario, casada con Esteban Guerra. Se entró a curar de dolores hoy, 26 de enero de 1755, en cama número 3. María Antonieta, india, de edad de 15 años, soltera, hija de Lázaro de Santiago y de Antonia del Espíritu Santo. Entró a curarse de diarrea hoy, 25 de enero de 1755, murió el 6 de febrero, en cama número 2.
Ok, bueno, como se darán cuenta, tuvo que haber existido un libro para las mujeres, el cual pues obviamente contenía estos datos, pero al ser este un registro para hombres, pues los tuvieron que tachar. De ahí la importancia que tiene este escrito. Ahora bien, dentro de lo que sería las características para poder recibir a los enfermos y poderlos ingresar al hospital, tenemos todo un protocolo y es algo que seguramente este, para el desarrollo de lo que sería los hospitales, pues es así como casi casi hacer antesala para ver que te valore el médico y entonces podamos ver si efectivamente te vas a quedar o tienes que regresarte a tu casa. Bueno, en este sentido vemos que los juaninos, cuando una persona estaba enferma, lo primero que hacían era este, pasarlo para que recibiera misa, ¿sí? Al término de la misa era canalizado a una antesala, ahí un médico lo revisaba y veía qué tan grave podía ser su enfermedad. Si requería el tratamiento ambulatorio, pues obviamente se lo daban y se le llevaba a su casa y le daban las medicinas. Posteriormente, ellos pasarían en la mañana y por la tarde para ver cómo iba evolucionando en su casa el paciente o en su defecto, si requería que se internara, pues obviamente lo conducían y lo subían a la parte de arriba y le daban ropa nueva, ¿sí? Lo aseaban, lo bañaban, le proporcionaban juego de cama y era una cama individual. Este dato y este hecho de hacer una limpieza hacia el cuerpo, ¿verdad? Contribuyó durante bastante tiempo porque de repente cuando uno está observando las estadísticas de las otras órdenes que también tenían hospitales y hace las comparaciones con los juaninos, se dan cuenta que los juaninos tienen menos muertos, ¿verdad? Y eso como que de alguna forma llegó a molestar a las otras órdenes. Pero básicamente era esta idea de poder limpiar el cuerpo, pero no solamente de una manera espiritual, sino también limpiar al individuo, es decir, el simple hecho de darle ropas nuevas, pues obviamente los parásitos, pulgas, garrapatas que de repente en la ropa iban, estas ropas pues se les quitaban y eran quemadas, pues ya no tenemos ahí el agente que les ocasionaba la enfermedad y además los bañaban, pues contribuía precisamente para que pudieran mejorar y se les daba 3 comidas, ¿sí? Y dentro de sus características, pues obviamente que va a ser un tratamiento enfocado al tipo de enfermedad, que también ahorita nos lo va a describir la maestra Beatriz. Y en ese sentido vemos que cuando el médico o el hermano Juanino pasaba a ver cómo se encontraba el enfermo, pues en las camas tenían un número y aquí tenemos este ejemplo. En el caso del Franz Mayer todavía pudieron localizar una especie de pintura donde venía el número 14, ¿verdad? Que hacía alusión precisamente a la cama número 14 y que seguramente al ser unos espacios ya determinados, pues sí se llevaba un control de las personas y qué tantos tenían en la sala. Este es también una imagen de lo que sería Franz Mayer respecto a lo que sería la botica o dispensario. En cada uno de estos jarrones pues tenían el nombre de la planta en latín, ¿sí? Y ahí almacenaban, ellos mismos preparaban sus medicinas
porque tal pareciera que algunas veces llegaban a venderles medicinas adulteradas, ¿no? O sea que la parte de plagio en las medicinas pues también ya estaba presente en esos momentos. Estos son algunos morteros de cobre donde pues se hacían las preparaciones y todos estos pues recipientes tenían sus nombres, ¿verdad? Y algunas plantas, como les mencioné, pues las tenían dentro de lo que sería su huerto y al momento de ellos poderlas utilizar, pues las tenían que dejar que se secaran para poderlas tener en estos contenedores. Bueno, yo me quedo en esta parte porque ahorita viene la maestra Beatriz, quien nos va a dar la estadística de las enfermedades y ahorita continuamos. Me voy a cambiar para que ella pueda estar aquí con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Beatriz Ramírez Mesa y soy antropóloga física. Este trabajo, como se los mencionó el maestro David, lo hemos estado trabajando durante más de 3 años y lo que yo voy a hacer en esta presentación es hablar sobre los resultados del análisis estadístico que pudimos realizar en el registro del Hospital de San Juan de Dios. Los ingresos de los pacientes en el registro nos dicen, voy a especificar otra cosa. El maestro David les habló que la fuente al principio nos decía que el registro era de 1730, pero que no teníamos las primeras hojas ni los que estaban algunas rotas o simplemente no estaba la huella de que posiblemente las arrancaron. Es por eso que el registro que nosotros realizamos en nuestra base de datos es a partir de 1744 a 1757. Y como vemos aquí en el pequeño cuadro, el mayor número de pacientes que tuvimos en el registro fue en 1750 y los menores en los primeros años, posiblemente por no tener esos datos. El total de pacientes en este periodo del 44 al 57 es de 357. Una de las características que vemos dentro de los datos del libro es que los pacientes que entraron a curarse salieron el 80% vivos y solo el 19.3 murieron. Y el punto 28, pues no tenemos el dato, ¿sí? Este resultado es importante porque de alguna forma nos está avalando la evidencia de que los tratamientos que daban los juaninos en el hospital pues eran efectivos, ¿sí? Otro dato que tenemos es que en 1772 y 1774 el visitador Rendón asienta que los pacientes que durante el periodo de esta visita él registra 70 pacientes
y nos habla de que había 6 camas para hombres y 4 para mujeres. Pero también nos especifica que cuando el hospital se saturaba de enfermos, los frailes colocaban camas improvisadas para poder atenderlos. También nos dice que que en un día podían atender entre 16 y 14 pacientes. Bueno, entre estos pacientes también podemos ver que no todos se hospitalizaban, como lo mencionó el maestro David. Había pacientes ambulatorios. Posiblemente por eso se reflejaban esos datos que decía el visitador Rendón. El siguiente punto son las defunciones. De ese 20% que no salió vivo, tenemos que de 1744 a 1755, en 1750 tenemos el mayor número de defunciones. Aquí tenemos un ejemplo en la lámina donde nos platica el libro que don Antonio de la Cruz, indio de edad de 68 años, nacido natural de San Ángel, casado con Gregoria Josefa, hijo de Miguel de los Ángeles y de Gertrudis de la Cruz, entró a curarse de fríos en 18 del año de nuestro Señor, en cama, y fue hospitalizado en la cama número 2. ¿Sí? Bueno. También otro dato que pudimos obtener del análisis del libro es el lugar de procedencia. Y como vemos aquí, hicimos una traspolación de los datos de los lugares que nos mencionaban para poder ubicar hoy geográficamente los lugares. Y así, en lugar de localidades por ejemplo, los que decían, llegó de Coaclinchán, llegó de Teotihuacán, llegó de Ozumba, o de lugares más lejanos. Lo quisimos hacer para visualizar mejor en los estados. Pero bueno, en la gráfica lo que nosotros observamos es que el Estado de México tiene el mayor porcentaje. De los 357 pacientes registrados, el 55% eran de Texcoco y sus alrededores. Es por eso que el mayor porcentaje lo tenemos en el Estado de México. Y el 45% pues es de los restantes de los otros estados y de España, porque también tenemos registros de un español que llegó de la península española. El grupo étnico y social, esa es otra variable que estuvimos trabajando y a donde de alguna forma nos está afirmando lo que en las otras fuentes encontramos, que nos dice que los juaninos hospitalarios recibían a todos. En el testamento de Pedro López nos dice que tenían que recibir a cualquier doliente, a cualquier desamparado y a los niños también. Pero aquí los juaninos también, dentro de sus normas, hablaban de que tenían que recibir a cualquier doliente, a cualquiera que tuviera la necesidad de curarse, asistir o morir.
¿sí? Sin especificar ningún estatus social. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros vemos es diferentes castas reflejadas aquí en la gráfica, y a donde el mayor número lo tenemos entre españoles e indios. Bueno, les voy a hacer una aclaración. La utilización de la palabra indio no es despectiva en el sentido de que estamos utilizando los datos que nos van a arrojar el registro, la fuente histórica de la cual se está trabajando. Bueno, pero también los juaninos decían que tenían que atender a aquellos enfermos o pacientes que estaban desamparados y que los otros hospitales no querían recibir. Estos pacientes podían ser prostitutas o ajusticiados. Otro dato dentro de las mismas fuentes es que los juaninos, las rentas que les daba la corona no eran suficientes para que pudieran sostener el hospital, por lo que tenían la necesidad de tratar de obtener los recursos por otros medios. En este caso era que los españoles residentes de la Nueva España que tuvieran recursos los iban a visitar y a atender en sus casas. Y la limosna que ellos obtenían, pues era parte de lo que podían sostener al hospital. Bueno, regresando a la gráfica, estos españoles de los que nosotros estamos viendo posiblemente no son españoles con recursos, sino aquellos que no tenían recursos. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver las enfermedades y los síntomas. En el registro nosotros vamos a ver que no es como lo vemos en la actualidad. Ahí en lo que nos hablan son de, algunas sí nos especifican qué enfermedades, pero también la mayoría nos dice síntomas. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de poder investigar, bueno, esos síntomas a qué se refieren. En esta parte, en el registro encontramos 94 enfermedades y síntomas, pero de estas 94, solo 7 enfermedades y síntomas son las que desglosamos, y además son las que tienen el mayor número de pacientes. Y estas son fiebre o tabardillo o tifus, hidropesia, dolor de costado o pleuritis, fríos, diarrea, humor gálico o llagas, herida o llagas frescas sangrientas. Continúo con esta diapositiva y ahorita les hago una especificación de lo que era el tratamiento o la teoría de los humores que se realizaba, se aplicaba en esta época para los médicos o sacerdotes que se dedicaban a esta profesión. Esta gráfica es solo de 1750. Nada más para que nos demos una idea de la cantidad de síntomas y enfermedades que se podían encontrar en un periodo de 1744 a 1757. Lo que vemos aquí, la mayor frecuencia y el mayor porcentaje es en fiebre.
fiebre es un síntoma. La fiebre está relacionada con el tabardillo, el tifus para los españoles, así le llamaban, y para los indios es el maclazagua. El periodo de incubación va de 14 a 21 días y es transmitida por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Aquí en el análisis que realizamos, lo que nos arrojó fue que los indios fueron la mayor frecuencia en 1749 y los españoles en 1756. Sí. Bueno, ahorita, antes de empezar a platicarles sobre lo que estamos viendo en la pantalla, les voy a hablar sobre los humores. Los humores es una teoría que los médicos aplicaban desde Hipócrates y Galeno, o sea, desde la época de la civilización griega. Ellos decían que el cuerpo se fundamentaba en 4 humores, que eran sustancias básicas, que el cuerpo debería tener un equilibrio en cuerpo y espíritu. Y cada humor debería de estar en función de la alimentación y de la actividad que realizaban las personas. Cuando había un desequilibrio de estos humores, eran la personalidad de los individuos se movía, se cambiaba y afectaba su salud. Bueno, estos humores eran la bilis negra, la bilis amarilla, las flemas y la sangre. Pero también había una estrecha relación con los elementos como el fuego, el frío, el agua y la tierra. Y esos elementos podían tener calor, frío, humedad o podían estar secos. Pero otro griego, que es Teofasto, esta teoría de los humores la relacionó con el temperamento. El temperamento era el comportamiento, la personalidad del individuo. Entonces, así la relación que hizo es que la bilis negra decía que el temperamento era melancólico, la bilis amarilla era colérico, la flema eran personas calmadas y la sangre eran personas que eran sociables. ¿Por qué les cuento esto? Porque precisamente vamos a ver una fuente a donde vemos la aplicación de este tipo de conceptos. Bueno, el maestro David les mencionó que los juaninos, una de las dificultades para poder estudiarlos es que no se encuentran muchas fuentes escritas, que son muy pocas las que podemos observar o palpar de ellos. Es por eso que para poder explicarles sobre las enfermedades, pues nos vimos en la necesidad de poder buscar otro tipo de fuentes, y en este caso fue la del libro
de Juan Steineffer de la Compañía de Jesús. O sea, otra orden de ese siglo, del siglo XVIII, de 1719. Este florilegio medicinal, así se llama, nos va a dar mucha información en ese sentido. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nosotros aquí tenemos y que primero mencionamos, la enfermedad del tabardillo o los fríos o calenturas pestilentes, como lo llamaban ellos, está desglosado en este libro. Y otro ejemplo muy digno de podérselos mostrar es que en él vamos a ver los tratamientos del uso de no tan solo de la aplicación de la teoría de los humores, sino también de infusiones, aceites, tés que le daban a los enfermos, que hacían una mezcla del conocimiento que ellos tenían de Europa, pero también el conocimiento que fueron adquiriendo de las plantas que encontraban aquí en la Nueva España. Y bueno, estas fotografías, imágenes que se están viendo, son de una garrapata que está mordiendo, introduciéndose hacia la piel del humano, y de una pulga, que son las fuentes de la enfermedad del tifus. Bueno, decidimos nada más hacer más hincapié para explicarles de qué forma nosotros fuimos tratando de armar este rompecabezas que encontramos y darles a ustedes un panorama más general, más de poderlos explicar las otras enfermedades, ¿sí? Las otras enfermedades como la hidropesia, que según Steineffer dice que son síntomas abundantes de sed, escasez de orina, sudor e hinchazón, y que la piel se pone blanca y blanda. Pero en el registro de pacientes de la iglesia de la orden hospitalaria de los juaninos, encontramos que los indios y los españoles son la mayor frecuencia en un periodo del 47 al 57 del siglo XVIII. El dolor de costado o pleuras son síntomas de fiebre. Sus síntomas son fiebres fuertes, continuas, con dificultad para respirar, tos, y la parte abdominal se siente dura, dice. Y la mayor frecuencia la encontramos entre los españoles en 1750, 1752 y 1757. Y además encontramos mayor frecuencia en castizos de 1751. Fríos son síntomas de fiebres intermitentes asociadas con padecimientos tropicales. Y esta enfermedad la está asociando hacia el paludismo, el cólera y entre otras enfermedades. También se le llaman calenturas terciarias. La mayor frecuencia la tenemos entre españoles, indios y mestizos. Las imágenes que nosotros aquí vemos son dos plantas, que es la malva y que es el epazote. El epazote es uno de las plantas que entre los tratamientos del tifus la mezclaban con el polvo del asta de venado y hacían una especie de té.
Dice que son síntomas, flujo de vientre, de varios humores, son líquidos, vómito y deshidratación. Aquí la mayor frecuencia se da entre 1752 en españoles, en mulatos 1751 y 1752 y en indios de 1754. Humor gálico o llagas, gonorrea, también se le llama gonorrea o sífilis y está relacionado con la vida íntima de la sociedad. Los síntomas son secreciones del mal olor acompañadas de diferentes coloraciones con granos en el cuerpo, dolor de cabeza, articulaciones y llagas en la garganta, boca y partes genitales. Y la mayor frecuencia está entre los españoles y los indios. La imagen que vemos aquí es el... ¿Cómo se llama? Bueno, esta plantita es originaria de México. Se utiliza para el dolor de estómago, para dolor de cólicos menstruales y bueno, de repente se me fue el nombre. Bueno, la última enfermedad que vamos a platicarles es la herida o llagas frescas sangrientas, que son lesiones por acciones de pelea, puede ser, ¿sí? Y la mayor frecuencia la encontramos entre los indios. Posiblemente sea parte del servicio que prestaban y parte del trabajo. Bueno, otro dato que tenemos en esta frecuencia es que estos indios de los que estamos platicando iban de la edad de 20 a 50 años. Son personas activas, personas que están realizando alguna actividad dentro de las haciendas, podemos decir. Las imágenes que nosotros vemos es de la manzanilla y la ruda. La manzanilla y la ruda son plantas introducidas, vinieron de Europa. Y bueno, les vuelvo a repetir, los tratamientos que los juaninos hacían eran la mezcla de tanto el conocimiento europeo como el conocimiento local. Lo vemos entre las plantas. Bueno, ya es el final de la presentación. Y lo que nosotros vemos aquí son 4 imágenes. En 2 de ellas es son del Códice Badiano, de la Cruz Badiana. Y este cactus se llama Teonochtli y se utiliza para el dolor de diente. Y el otro se llama Tlaconochtli. Perdón por la pronunciación. Se utiliza como fomentos para las quemaduras. Las otras 2 son los potes de Mallorca, que son los frascos o los recipientes donde estaban las semillas o las plantas, pero también vemos morteros de cobre, ¿sí? Que utilizaban para machacar precisamente las plantas. Bueno, muchas gracias.